maravillosa carta de Pablo a las iglesias de Éfeso y ha sido de mucha bendición. Hemos podido ahondar en lo que es el Evangelio. Si tú todavía hoy no sabes qué es el Evangelio, regrésate a los capítulos 1, 2 y 3 de Efesios y ahí te va a dar un desarrollo profundo del significado del Evangelio. Así que vamos a estar hoy en el capítulo 6. Deme un segundo. Que no me bajó el archivo, pero aquí ahorita lo sacamos. Cuando estés listo, ponte de pie. Vamos a leer la palabra del Señor, Efesios 6, versículos del 1 al 4 nada más. Y también vamos a orar primeramente para ponernos en manos de nuestro Señor. Inclina tu rostro. Señor, esta mañana venimos delante de ti dándote gracias. Eres bueno, nos amas, nos cuidas, nos consientes, Señor. Nos permites poder abrir tu palabra, ahondar en ella, profundizar y meditar. Señor, que esta mañana tu Espíritu Santo hable al corazón de cada uno de los que estamos aquí. Gracias por la vida de toda esta iglesia, Señor, porque esta iglesia se sostiene con el poder de tu palabra, Señor, nada más. Padre, permite que no sea yo quien hable, Señor, sino que sea el Espíritu Santo que habla, que me utilice lo que preparé y mis palabras para que llegues a lo profundo del corazón de cada uno de nosotros, Señor, y transformes nuestros corazones y nos encamines en tu senda, Señor. Gracias, Padre, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Efesios 6, versículos del 1, solo 4 versículos. Y esto dice la palabra del Señor: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Amén. Puedes tomar tu asiento. Cada sermón es importante porque es la palabra de Dios expuesta, ¿verdad? Pero hoy déjenme decirles y abrirles mi corazón que para mí este es un sermón muy importante, porque hoy está mi hijo aquí y yo les voy a predicar sobre la relación de hijos con padres y padres con hijos. Así que si un pastor tiene un reto al predicar un sermón de esto, es cuando sus hijos están presentes. Que el Señor tenga misericordia de mí, también de mi hijo. Dos eruditos bíblicos, esto es una historia real, omití sus nombres, pero dos hombres que han pasado toda su vida estudiando y profundizando en las escrituras, uno más que el otro, digamos que el menor de ellos en cuanto a erudición, le pregunta, bueno, primero le dice: sabes que yo estoy muy inspirado en ti, me inspiras como pensador, me inspiras como escritor, y al día de hoy me sigo preguntando, estoy asombrado por tu trabajo teológico, ¿no? ¿Cómo has conseguido ser tan prolífico en todo esto? Y este hombre murmuró y dijo: he sacrificado a mi hijo.
Este otro se quedó un poco sorprendido, ¿verdad?, con la respuesta. Y pensó que tal vez había sido malinterpretado, así que le volvió a preguntar, dice, ¿qué dijiste? Y este otro ya todavía, ahora ya un poco enfadado, le dijo, me escuchaste bien, dije que sacrifiqué a mi hijo. He estado impulsado en investigar, en escribir, en publicar, en hacerme un nombre en el mundo teológico, académico, que descuidé a mi familia. Y ahora mi hijo creció como un extraño de su padre. Ahora que es adulto, mi hijo vive como un indigente abajo de un puente. El otro hombre pues trató de consolarlo y le dijo, bueno, seguramente no es tu culpa. El otro pues ya con rabia le dijo, no intentes consolarme, sí es mi culpa. Aunque muchos se puedan asombrar de mi erudición, el hecho es que yo renunciaría a cada uno de estos libros que escribí y a muchísimo más con tal de recuperar a mi hijo. Y le dijo, si por acaso, por si acaso quieres seguir mis pasos, yo me voy a poner a orar a Dios para que no te lo permita. Entonces, esta conversación, ¿verdad?, creo que debería resonar en nuestras mentes desde ahora y en las siguientes semanas y en el futuro. Si recordamos el llamado de la semana pasada y metemos esta introducción, sin lugar a dudas debemos detenernos a examinar nuestra propia vida como maridos y como padres y también las madres. Hoy sabemos que los niños pueden crecer en buenos hogares, ¿verdad?, y volverse rebeldes. Pero el punto es que los padres debemos amar, debemos nutrir y debemos discipular a nuestros hijos. Lo mismo que el domingo pasado, este es un sermón para todos. Si no has tenido hijos, aprende. Si tienes, corrige. Si ya se fueron de tu casa, sigue corrigiendo y sigue amándolos. Algunos comentaristas, tanto el capítulo anterior, ¿verdad?, y estos pasajes les llaman como códigos cristianos del hogar, ¿verdad?, porque habla de los deberes de los esposos, de padres e hijos, y la próxima semana el trato aquí dice esclavos, pero ahora lo ponemos como el trato entre jefes y empleados, ¿verdad? Y el apóstol Pablo está dando mucha instrucción teológica al respecto. Pero más que eso, más que de que esto ahora se trata de tienes que ser un mejor padre y tienes que ser un mejor hijo, va más allá. Hay que profundizar en nuestro corazón. Decía que para los que aún no son papás, recuerden que todo el cuerpo de Cristo ayuda a formar a los niños. Pablo está escribiendo y parece que está suponiendo que hay niños presentes cuando se lea su carta. Y tal vez cuando se leyó su carta, o las veces que se leyó, había personas que no eran padres. Así que esta es una instrucción para todos, ¿verdad? Los niños de esta iglesia que ya están llegando, los niños de esta iglesia, hasta cierto nivel, son hijos de todos los que estamos aquí. Hermanos, la iglesia es una familia. Ve lo que dice 1 Timoteo 5.
versículos 1 y 2. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como padre. A los más jóvenes como hermanos. A las ancianas como madres. A las más jóvenes como hermanas con toda pureza. Entonces, debemos amar a los niños, debemos orar por ellos, debemos servir a los niños mientras reconocemos o reconoces, ¿verdad?, que los padres tenemos un llamado único y especial al hacer esto. Y entonces hoy vamos a ver de estos 4 versículos, vamos a ver 2 primeras observaciones como generales al respecto y después voy a profundizar en los imperativos que trae el texto. Y lo primero es que acerca del valor y el cuidado de los niños. Que Pablo los mencione quiere decir que le está dando un valor alto a los niños dentro de la iglesia. La iglesia primitiva daba valor a los pequeños. Y no solamente niños, ¿verdad? Hay un comentarista que habla que dice como que se refiere no solamente a niños pequeños, sino a niños de todas las edades hasta la adolescencia, incluyendo niñas, que en esa época las niñas eran menos valoradas, ¿verdad? En aquella sociedad. Pero Pablo generaliza. Y la iglesia primitiva sigue el ejemplo del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: dejen a los niños, no les impidan que vengan a mí, porque de estos es el reino de los cielos. Eso lo dijo el Señor Jesús. Y también todo esto refleja valores del Antiguo Testamento que presentan a los hijos como bendición de Dios. Y el Antiguo Testamento nos llama a instruirlos en su camino. Hermanos, todo esto hoy ya se vuelve algo contracultural. Aquella época era contracultural, porque en el mundo grecorromano los niños eran abandonados, eran rechazados. Los niños se les trataba como una carga. Y no saben qué dolor se siente escuchar que a veces algunas parejas expresan que tener hijos sería una carga. Algunos niños de aquella época terminaban como esclavos o como futuros gladiadores, o niñas que terminaban como prostitutas desde muy pequeña edad. Y lo que Pablo está diciendo es: hay que recibirlos, hay que valorarlos. Entonces, esto fue un cambio radical en la época de Pablo, porque en aquella época dominaba la crueldad. Muchos bebés los abandonaban. Si estos bebés nacían con alguna malformación o alguna situación, simplemente eran asesinados. Y en aquella época los veían como una carga a los niños. ¿Y saben por qué? Porque los niños les limitaban a la inmoralidad sexual y les hacía más difícil su libertinaje y también el divorcio, porque había leyes que protegían a los niños también. Pero el divorcio era más fácil si no tenías niños. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que valorar a cada persona creada a la imagen de Dios, sin importar origen, sexo, edad, y sin importar si son menores. Porque a veces creemos que los menores pues no cuentan, ¿verdad? A veces me preguntan: ¿cuántos hay en tu iglesia? Pues yo cuento niños también. Bueno, no los contaba, ¿verdad?, porque no había. Pero ahora ya cuento a los niños. También respiran, están vivos. Son parte de la congregación. Entonces las iglesias, hermanos, las iglesias temerosas de Dios, bíblicas, reciben con alegría a los niños desde su nacimiento. Y reconocemos la vida que Dios les ha dado a estos niños. Ahora, entendemos que la responsabilidad sagrada la tienen los padres, porque ellos son los principales formadores de estos niños en su espiritualidad, ¿verdad? Este autor, Dietrich Bonhoeffer, dijo algo que me gustó mucho. Dice:
Es de Dios que los padres reciben a sus hijos, y es a Dios a quien a su vez deben conducirlos. La verdad es que no hay mayor alegría y no hay mayor responsabilidad, ¿verdad?, cuando el Señor nos confía a nuestros pequeñitos. Aunque los papás sabemos que estos niños traen una etiqueta así en la pompa que dice tuyo por tiempo limitado. Los niños es como el cemento húmedo, ¿verdad? Tienes un tiempo limitado para moldearlos y enseñarles, porque después ya no va a haber tiempo de hacerlo. Entonces, hermanos, en la iglesia tenemos que valorar esto y también valorar la adopción, apoyar la adopción. La adopción es un acto, ¿verdad?, que refleja el evangelio, porque nosotros fuimos adoptados por Dios como coherederos, como hijos. Nuestro Padre Celestial nos adoptó. Él fue el que nos persiguió cuando nosotros estábamos solos, abandonados, así en un montón, ahí en un basurón, decían allá en Sonora, el basurero pues. Y ahora tenemos toda bendición celestial. Éramos hijos de desobediencia y ahora somos hijos e hijas de Dios. Entonces la iglesia tiene un llamado a buscar, adoptar. Tiene un llamado de acoger a los huérfanos. Huérfanos funcionales, ¿verdad? También. No solamente los que están en el DIF. Hermanos, vivimos en un país donde miles de niños crecen abandonados o institucionalizados o crecen sin una figura paterna. Y este pasaje nos está recordando que Dios diseñó el hogar para formar discípulos y para reflejar su gracia. Pero ¿qué pasa con los niños que no tienen hogar? Quiero darte unos datos sorprendentes y ya tienen tiempo. En 2020, 53,000 niños y adolescentes, estoy hablando de México, 53,000 niños y adolescentes vivían en casas hogar o en casas de asistencia, ¿verdad? Y esto fue el 62% más con respecto a 2015. De esos 53,000, solo 2,000 niños fueron adoptados. Y esto pasó en una década. Solo 2,000 en una década. Hay aproximadamente 14 millones de niños en la pobreza. De 2020 a 2024, más de 5,700 menores fueron víctimas de abandono o de negligencia. Y muchos estudios al respecto mencionan que hay un porcentaje muy alto de niños que crece sin la presencia activa de su padre biológico. Y a esto se le llama orfandad funcional, ¿verdad? Su papá no está presente. Entonces, como iglesia, hermanos, tenemos que ayudar a los niños que son desfavorecidos. Tenemos que ayudarlos a ir a la escuela. Tenemos que atender a los necesitados de la iglesia o de la colonia, ¿verdad? Tenemos que acoger a ese primo, a ese sobrino que necesita amor, que necesita apoyo. Tenemos que ser una iglesia que promueve la adopción, hermanos, que promueve el acogimiento, así como Cristo nos acogió a nosotros, porque nosotros somos quizá las únicas personas que les van a reflejar el amor de Cristo a esos niños, ya sean funcionales o no, ¿verdad? Tenemos que ser una iglesia que imita a Dios en el cuidado de los niños. Hermanos, esto a veces es un tabú en las iglesias, hablar de adopción. O se cree que la adopción es solo para algunos, para los que tienen dinero. Hermanos, esto es delicado. Es delicado porque en nuestros corazones hay dureza. Y está esta tontería. Iba a decir más fuerte, pero el Señor me reprendió ahorita. De que no queremos adoptar porque no sea que vaya a venir malito o vaya a traer en sus genes el alcoholismo, ¿verdad?
Pues déjame decirte que tú en tus genes traes inmoralidad sexual y el Señor te adoptó. En tus genes traes alcoholismo, pornografía, y el Señor no se preguntó, híjole, no, este está medio, no, este no, mejor a este que está bonito, ¿verdad? El Señor nos adoptó. Tenemos que empezar a quitarnos esos tabús tontos que no tienen sustento y promover la adopción entre los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Eso sería importante para Coramdeo. Miren, el evangelio transforma hogares, hermanos, y los transforma cuando padres e hijos viven para la gloria de Cristo. Lo otro, hermano, que quiero tratar es que debemos de establecer un ejemplo centrado en Cristo para los hijos. Establezcamos un ejemplo centrado en Cristo para los hijos. Aunque el apóstol Pablo explícitamente no dice, ¿verdad?, que den ejemplo a sus hijos, en estos versículos hay una idea muy clara e implícita en el contexto de la carta, ¿verdad?, y en el llamado a instruir a los hijos. ¿Cómo aprenden los niños? Los niños aprenden observando la vida de sus padres. Antes de escuchar las enseñanzas de sus padres, los niños ven su ejemplo. Y muchos de los creyentes de Éfeso eran padres. Por eso las instrucciones anteriores van enfocadas a que se debe de vivir primeramente en el hogar. Los hijos observan la relación de sus padres con Dios. Los hijos ven eso. Los hijos ven si los padres oran. Los hijos ven si los padres aman la palabra de Dios. Los hijos ven si los padres adoran con sinceridad. Y también los hijos realmente están valorando, aunque tú no lo creas, tu relación con Dios. Los niños también observan cómo sus padres viven dentro de la iglesia y cómo se comportan delante de los demás. Los hijos ven si los padres hablamos con la verdad con amor. Los hijos ven si trabajamos con integridad, si somos generosos, si animamos a otros. Los hijos ven si abandonamos la amargura, si abandonamos el enojo y lo hacemos con arrepentimiento. Los hijos ven si sabemos perdonarnos unos a otros como Cristo nos perdonó. Entonces, en muchos sentidos, hermanos, la primera imagen que los hijos tienen de Dios la están recibiendo directamente de sus padres. El niño, cuando nace y crece, no tiene idea de quién es Dios, no sabe que Dios existe. Pero es a través de ellos, de los padres, que aprenden primero la autoridad, que es la misma autoridad de Dios, el amor, el cuidado, la protección. Y aun cuando los padres fallemos en reflejar el carácter de Dios, pues también podemos enseñar a nuestros niños algo muy importante: cómo arrepentirnos y cómo depender de la gracia de Dios. Hermanos, el ejemplo de los padres tiene un impacto profundo en los niños. No sabemos cuánto. Digo, aquí está el mío, mi niño, pero él les podrá decir, ¿verdad? Pero los hijos están aprendiendo constantemente. Los niños aprenden lo que realmente es importante para sus padres. Si para ese padre lo más importante es el consumismo, el niño lo va a aprender. Los niños ven si en el hogar se valora más el dinero que la misión de Dios. Tu hijo te está viendo cuando ofrendas y pues él se queda callado, ¿verdad? No te va a quemar. Bueno, algunos, otros sí nos queman. Pregúntenle a mi hija. Unos te queman, ¿verdad? Pero el niño ve, observa y puede distinguir la relación. Los niños ven si hay más búsqueda de éxito profesional en la casa que fidelidad a Dios. Ellos observan si hay humildad, si hay arrepentimiento o simplemente entienden la hipocresía, ¿verdad?
entienden las apariencias. Dice, ay, pues mi papá se porta bien padre aquí, pero allá no. Bueno, pues creo que así es esto. Así lo haré. Papá y mamá que están aquí, ¿qué está aprendiendo tu hijo en tu casa? Y esto no solamente es para Cristian y Valeria. Ay, Valeria, se me la cambiaron. Fue allá. Bueno, para Valeria y Cristian, ¿verdad? Que tienen a su bebé chiquito, está tiernito y apenas está aprendiendo, ¿verdad? No, esto es para todos. ¿Qué está aprendiendo tu hijo en casa? ¿Está aprendiendo tranzas? ¿Corrupción? ¿Mentira? ¿Tu hijo aprende chismes? ¿Murmuraciones? ¿O tu hijo se parece más a Cristo porque vive contigo? También los hijos forman su visión del matrimonio basándose en el matrimonio de sus papás. Hay que darle a los hijos una visión convincente del matrimonio. Hay que darles una imagen del evangelio y demostrarles cómo nos amamos los esposos. Y una de las mejores cosas que puedes hacer para tus hijos es amar a tu cónyuge y permanecer juntos. Ese niño lo va a ver, lo va a ver. ¿Cómo estás criando a tus hijos? ¿Estás creando un futuro esposo piadoso o estás creando un macho? ¿Estás creando una mujer piadosa o una mujer empoderada, liberal? ¿Qué estás criando? Los niños aprenden obediencia, respeto, sumisión cuando ven a sus padres someterse y obedecer a Dios. Ya veíamos el tema de la sumisión el domingo pasado, ¿se acuerdan? Los padres están bajo la autoridad de Dios y se someten a Dios. Y los hijos observan cómo los padres obedecemos y nos sometemos a Dios. Y bueno, la verdad es que todos fallamos como papás, todos. Pero eso no significa necesariamente que seamos malos padres. Lo único que significa es que necesitamos gracia. Entonces, hermanos, no escondamos nuestra necesidad de la gracia de Cristo delante de nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan urgentemente saber que las personas fallan, pero que existe un Salvador perfecto que no falló. Los niños necesitan urgentemente conocer el Evangelio y saber que en Cristo somos aceptados, que somos perdonados, que somos redimidos y que somos vivificados. Los niños necesitan saber el Evangelio desde pequeños. Recuerda esto, el Evangelio transforma hogares cuando padres e hijos viven para la gloria de Cristo. Lo otro, mis hermanos, es, ahora sí vamos con el texto. Hijos aquí presentes, obedezcan a sus padres en el Señor. Todos somos hijos aquí, ¿verdad? O sea, esto es para todos. Los hijos, iglesia, fueron hechos por Dios para glorificarlo. Y este gran propósito, ¿verdad?, se vive en parte honrando y obedeciendo a sus padres en el Señor. Cuando los padres están instruyendo a los hijos en los caminos del Señor, entonces el hijo debe honrarlo y debe obedecerlo. Y a veces lo difícil es cuando el padre no hace esto, ¿verdad? Cuando el padre no instruye al hijo en los caminos del Señor. O sea, también la Biblia alcanza a esos hijos y le dice, tú hónralo, ¿verdad? Tú sométete a él, obedécelo. Ahora, ¿cómo un hijo debe honrar a sus padres? Pues la manera más clara es mediante una actitud correcta. Los hijos no honran a sus padres cuando los hijos responden con enojo, con desprecio, con malas contestaciones, con caras, con actitudes rebeldes. Y cuando un hijo deshonra a sus padres,
de esa manera, ¿verdad? Está deshonrando a Dios. Por eso es que debemos enseñarles las verdades con claridad y amor. Cuando Dios instituye su ley en el Antiguo Testamento, la primera relación humana que el Señor instituye es la de honra a tu padre y a tu madre. Entonces este mandamiento tiene una importancia alta, es muy grande. Y era tan grande que maltratar física o verbalmente a los padres se consideraba una ofensa gravísima. Eso lo vemos en Éxodo 21, 15 y versículo 17. Te lo dejo de tarea porque sí está grave. Les iba mal a los hijos que maltrataban a sus padres. Entonces el llamado a honrar a los padres no solamente está en el Antiguo Testamento, también se repite constantemente en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y muestra el valor que Dios le da a la relación de hijos y padres. Un hijo que no aprende a honrar, un hijo que no aprende a respetar a sus papás, difícilmente va a respetar correctamente a todos, a cualquiera, a sus jefes, a sus autoridades, a sus relaciones que tenga en la vida. Y hermanos, este evangelio, este mandato no termina cuando los hijos crecen. Los que tenemos padres mayores, estamos llamados a honrarlos. Debemos tratarlos con respeto, con cuidado, con consideración, y especialmente cuando los padres se envejecen, ¿verdad? Primera Timoteo 5:4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Entonces es un llamado para todos los hijos, ¿verdad?, que estamos aquí. Ahora, ¿cómo deben de obedecer los hijos a sus padres? Pues de entrada, haciéndoles caso, respondiendo con disposición de manera correcta. Pablo dice en Colosenses 3:20, no está ahí: hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Entonces, cuando los hijos obedecen a sus padres, los hijos están obedeciendo a Dios. Si estás aquí, hijo, o sea, tú eres hijo, pues, y obedeces a tu padre o a tu madre, directamente estás obedeciendo a Dios. Esa es una manera muy práctica que le tienes que enseñar a tu hijo de cómo agradar a Dios, obedeciendo a papá y a mamá. Ahora, sabemos que a los niños les va a costar mucho trabajo obedecer, porque los niños también luchan con su pecado. Desde chiquillos, así como Leví, desde ahí están luchando con su pecado. Y cuando fallan los niños, los papás deben aprovechar esos momentos para enseñarles el evangelio. Decirles que Jesús murió por pecadores que desobedecen a Dios. Entonces, los niños no necesitan aprender a desobedecer, porque eso ya lo traen en su chip, en su ADN. Ellos nacen rebeldes, nacemos rebeldes, ¿verdad? Pero lo que necesitan escuchar los niños es acerca de Cristo. Los niños necesitan saber que Cristo murió por los pecadores que desobedecen, y que Cristo nos da gracia y que Cristo nos da perdón. Bueno, ¿y por qué los hijos deben obedecer a sus padres? Y Pablo da varias razones. La primera dice: porque esto es justo. Es decir, esto es lo correcto. ¿Por qué debes de obedecer a tu papá? Porque es correcto, hijo. Es correcto delante de Dios que obedezcas a tus papás. Aunque hoy muchos cuestionen la autoridad de los papás, la obediencia a los padres forma parte del orden creado por Dios. Y esto no solamente es una enseñanza cristiana. Esto es una verdad, incluso en muchas culturas, en muchas sociedades,
a lo largo de la historia. Honrar a tus padres. ¿Se acuerdan unos cuando le hablaban de usted al menos a sus abuelos? A sus papás ya éramos medios rebeldes nosotros, pero al abuelo le teníamos que hablar de usted. Y a lo mejor no eran cristianos, ¿verdad? Y lo otro de por qué se debe de obedecer a un padre es porque Pablo está añadiendo aquí una promesa que motiva. Hijos, Dios les promete bienestar. Dios les promete bendición cuando honras y obedeces a tu papá y a tu mamá. Y Pablo dice, obedécelo porque eso le agrada a Dios. Y además te va a ir bien y vas a tener larga vida en esta tierra. Es lo que dice la Biblia. Y si tú crees eso, eso va a pasar. Pablo está retomando una promesa que viene del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y la presenta como un principio general de bendición. Ahora, esto no significa que los hijos obedientes nunca van a sufrir enfermedades o dificultades, pero la idea es que quien rechaza la autoridad y el consejo de sus padres, solito se pone en peligro, solito se está dando un balazo en el pie. En cambio, obedecer la Biblia, la palabra de Dios, siempre va a traer bendición espiritual. Entonces, hijos amados de esta iglesia, honren y obedezcan a sus padres guapos, a sus madres bellas. Todos los hijos viéndome así con, ya cámbiale, ya vete a la de los padres. Todos somos hijos, ¿verdad? Hay que honrar y obedecer a nuestros padres. No olvides que el evangelio transforma hogares cuando padres e hijos viven para la gloria de Cristo. Y lo último es, hagamos discípulos a nuestros hijos. Versículo 4. Fíjense cómo Pablo se refiere a los padres en estos versículos, ¿no? Dice, obedezcan a sus padres, honra a tu padre y a tu madre. Lo dice, y ustedes padres, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Esta palabra que Pablo usa de padres puede referirse tanto al papá o a la mamá, ¿verdad? Aunque probablemente se esté enfocando especialmente en el varón. O sea, de principio aplica a los dos. Pero es importante señalar que hay una responsabilidad particular en el padre, en el varón, porque él tiene liderazgo espiritual de su casa, del hogar. Entonces digamos que le voy a hablar a todos, por si hay alguna mamá soltera o algo, pero también los papás varones tienen que estar con la oreja así grandota, oye, ante esto, ¿verdad? Ahora, lo mejor es que ambos padres estén presentes en la vida de los hijos, porque pues la crianza de los hijos no es tarea de la guardería. La crianza de los hijos no es tarea de las niñeras, ni de cualquier institución, ni de los abuelitos, ni de la iglesia principalmente, ¿verdad? O sea, son parte de la iglesia y en la iglesia los vamos a ayudar y les vamos a decir y todo. Inclusive si vamos al niño corriendo, pues, niño, casi hijo, no corras. O hermano, mira, tu niño rompió el micrófono de 45,000 pesos. No es cierto, no costó eso. Pero algo así, o sea, la iglesia ayuda, colabora, pero la responsabilidad es de los papás. Este es un trabajo de los padres. Y esto requiere disciplina espiritual de parte de los papás. Y aquí es donde hago ese hincapié, ¿verdad? Especialmente del varón, especialmente del papá. Y esto, hermanos, requiere un ajuste inmediato en nuestras vidas.
Hay que hacernos una pregunta honesta. ¿Cuánto tiempo y atención le estamos dando a nuestros hijos? ¿Cuánto tiempo y atención le das a tus hijos? Muchos padres proveen cosas, pero no dan su presencia. Ya veíamos las estadísticas, ¿verdad? Algunos padres podemos estar físicamente cerca, pero emocionalmente lejos. Yo agradezco la vida de mi esposa porque yo siempre trabajé, ¿verdad? Y hubo muchas ausencias mías. Y ella se partía la cabeza, ¿verdad? Había hasta tienda de campaña dentro de mi casa. O le hacíamos a los plebes tienda de campaña en la mesa, ¿verdad? Poníamos unas sábanas, picnic en todos los parques, y cuando se aburrían de los parques, picnic en la azotea. Noches de películas, ¿verdad? Un montón de cosas. Yo esto lo he hecho, yo ya te lo he dicho, pero yo te pido perdón, hijo, públicamente por todas esas ausencias que pude haber tenido. Te amo. Y esto me está moviendo el Señor a decírtelo. Esto no está programado. Lo traía pensado, pero no me atrevía. Llevo varios renglones saltándomelo y saltándomelo y saltándomelo. Te amo, hijo. Hay muchas maneras de ir con tus hijos y tener citas. Yo hubiera querido tener más. Ya cuando los hijos se te van de las manos, ahí es cuando dices, ay, Señor. Tengo algunas fotos, ¿verdad? Con mi hija en algunas citas. Pero hay que tener tiempo para conversar con ellos. Hay que escucharlos. Más de lo que crees que lo estás escuchando. Mucho más. Por mucho que pienses que digas, ya, ok, ya te escuché, ya le puedo poner play. Aguántate. Aguántate. Y escúchalos. Disfruta. Papás, disfruten mucho a sus hijos. Porque luego crecen y se van a vivir solos, ¿verdad? Y luego estás manteniendo 2 casas. No es cierto, es broma. Mi hijo mantiene su casa, ¿verdad? Pero luego se van. Tenemos que participar activamente. Porque, miren, cuando un padre tiene la responsabilidad principal de formar espiritualmente su hogar, papá y mamá comparten esa tarea, ¿verdad? De hacer discípulos. Así que hermanos papás y hermanas mamás, no abandonen esa responsabilidad. No se la cedan a otros. Dios los puso a ustedes, solo a ustedes, a criar a sus hijos. Y los puso a los dos. ¿Ves lo que dice Proverbios 6, 20, 22? Porque muestra esta responsabilidad compartida, ¿verdad? Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos de continuo en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Cuando andes, te guiarán. Cuando duermas, velarán por ti. Al despertarte, hablarán contigo. Y de hecho lo vemos en la vida de Timoteo, ¿verdad? Pareciera que Timoteo pues, tenía un papá incrédulo. Y su madre y su abuela le enseñaron las escrituras. Pero por eso ambos padres deben de procurar caminar juntos, caminar unidos en la crianza, en la disciplina, en la enseñanza de los hijos.
Los hijos necesitan mensajes consistentes, claros y centrados en Dios dentro del hogar. Y hay retos. Especialmente los papás enfrentan retos importantes en la crianza de los hijos. Porque aquí dice, no los provoques a ira. ¿Cuántos fallamos en eso? En el mundo antiguo el padre tenía autoridad casi plena y absoluta sobre los hijos, ¿verdad? Y ejercían esa autoridad con una dureza tal, con castigos físicos que son inimaginables, ¿verdad? Les pueden hasta quitar la vida, tal vez. En aquella época vendían a los hijos, los abandonaban, les quitaban la vida y no había consecuencias legales, ¿verdad? Muchos niños eran dejados en su suerte en otra ciudad. Obviamente la mamá también puede provocar a ira a su hijo. Pero estoy hablando que, dada la naturaleza dominante de un padre, ¿verdad? Parece que hay una tendencia en hacer esto. Por eso el papá tiene que buscar ser justo, cariñoso, coherente en la actitud hacia su hijo. Y hay muchas cosas que pueden enfadar a nuestros hijos, ¿verdad? Que a veces los consideramos sí niños cuando ya no son tan niños. Compararlos, ¿verdad? Es que tu primo toca mejor la batería. Disciplinarlos de manera incoherente, sin una causa. No expresarles nuestra aprobación, incluso pequeños logros. No expresarles amor. Presionarlos para que busquen nuestros objetivos. No, es que tienes que ser como contador, como yo y tu abuelo y tu bisabuelo. Porque esos no son los objetivos de tus hijos. O quitarles tu amor, o sobreprotegerlos, ¿verdad? Todo esto puede llevarlos a que los hijos se enfaden. Y esto termina con hijos enojados, hijos heridos, hijos desanimados. Y por eso Pablo en Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Entonces, hermanos, nuestro llamado no es a quebrantar el corazón de tu hijo, sino a animarlos y a guiarlos con gracia y con mucha verdad. Hay que criarlos en la instrucción y en la disciplina del Señor. Los padres somos llamados a criar, a disciplinar, a instruir a los hijos. Y esta idea de criarlos va muchísimo más allá de solamente mantenerlos o de proveerles dinero, ¿verdad? Y es la misma palabra que Pablo usa en Efesios 5:29 de cuidar, de alimentar con ternura, como si fuera su propio cuerpo, ¿verdad? Los padres deben de cuidar amorosamente de sus hijos. Además, hay que disciplinarlos e instruirlos, ¿verdad? Con consejo, con enseñanza, con advertencias, con dirección, inclusive cuando se les tiene que dar vara, sin violencia, y esas son cosas que solo nos hacen ver a los papás cómo hemos fallado. ¿Cómo hemos fallado? La disciplina implica formación y corrección, incluyendo el castigo, ¿verdad? Cuando es necesario. Y es la misma idea que trae Hebreos 12 de esa disciplina amorosa. Nuestros hijos nunca entienden, ¿verdad? Y hasta hay memes y cosas así de que lo hago por tu bien y lo hago porque te quiero, ¿verdad? Bueno, es bíblico. Es una disciplina amorosa. Nuestro Padre Celestial nos ama y nos disciplina. Y a veces Dios infunde, ¿verdad?, el sufrimiento. Solo que con los hijos se ve diferente, o los hijos lo ven diferente. Pero nuestra enseñanza está ahí. Hay que llevar a nuestros hijos a Hebreos 12. La meta, hermanos, no es nunca descargar nuestra frustración sobre nuestros hijos, sino guiarlos hacia el Señor. Por eso dice Pablo que toda disciplina e instrucción debe de ser del Señor.
Es decir, debe de reflejar el carácter de Cristo y apuntar a nuestros hijos hacia Cristo. Hay que darles a Jesús a nuestros hijos. Ya Pablo lo dijo en el capítulo 4, la verdad está en Jesús. Entonces, toda enseñanza, toda disciplina, todo tiene que estar centrado en Cristo. Mientras caminamos con ellos, mientras jugamos, mientras convivimos en lo cotidiano, los padres debemos hablarles de Jesús. Y habrá momentos, ¿verdad? No siempre le estás diciendo a tu hijo, es que la encarnación de Cristo, ¿verdad? Es que la encarnación de Cristo, es que la encarnación, pues no. Hay momentos. Necesitamos orar más los papás, mucho más. Porque a veces esto lo hacemos intelectualmente y lo hacemos de nuestras fuerzas. Y se nos olvida que también hay que orar para que el Señor nos dé esa sabiduría y esa dirección. El deseo de un padre, al menos yo no he conocido, ¿verdad? Seguramente los hay tristemente, pero yo no he conocido un padre que le quiera dar algo malo a su hijo, ¿verdad? Tenemos que buscar hablarles al corazón de nuestros hijos, hacerlos profundizar en sus pensamientos y hablarles profundo. Decirles y enseñarles que las conductas nacen del corazón. Entonces a veces no basta con corregir comportamientos externos, hermanos. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a profundizar en sus valores, en sus creencias, en sus motivos, en sus deseos y recordarles que fuimos creados para glorificar a Dios. Y tenemos que hablar también del pecado con nuestros hijos, del arrepentimiento, de la gracia, de la cruz y de la nueva vida que Cristo ofrece. Y eso solo se logra con diálogo, con pláticas. Ahora que estuvimos en Guadalajara, nos enseñaron acerca de tener estas pláticas difíciles con las personas. Pues hay veces que tienes que tener esas pláticas difíciles ya cuando tus hijos tienen cierta edad. Y no es porque quieras atacarlos o quieras lastimarlos, sino que hay veces que tienes que tratar cosas duras, fuertes, porque es bueno para ellos. No conozco un padre que le diga, mira, ven hijo, ven, esto es bueno para ti, pon tu dedo aquí así, aquí, ponlo, y saque un machete y pum, le corta el dedo, ¿verdad? Pues no. Los padres buscamos lo mejor para nuestros hijos, queremos cosas buenas para ellos y nunca los vamos a llevar a algo que les pase malo. Por eso los llevamos a la Escritura. La Biblia no solamente es un libro de historias bíblicas aisladas, así, cuentitos, ¿verdad? La Biblia se las debemos demostrar en su totalidad y que esta palabra habla y se centra y apunta a Jesús. Porque este no es un libro de reglas o de superhéroes. Es la gran historia de cómo Dios ama a sus hijos y cómo Él viene a rescatarlos. Y en medio de todas esas historias está Cristo. Todas las historias de la Biblia susurran o apuntan al nombre de Cristo. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Ellos necesitan conocer la palabra, amar la palabra y seguir a Jesús. Mira, tú no necesitas que tu hijo sea un prominente profesionista. Y hemos cometido el error de estarle infundando a nuestros hijos. Es que tú tienes que hablar inglés, es que tú tienes que hablar chino, tú tienes que hacer esto, ¿no? Y tienes que estudiar lo otro. Y bueno, pero además la maestría y luego el doctorado, ¿verdad? Para que ganes dinero. Tus hijos no necesitan ser profesionistas. Tus hijos no necesitan ser empresarios exitosos. Lo que tú necesitas es que tus hijos conozcan a Jesús. Tu meta es ver a tu hijo en el cielo, no como un doctor prominente en el infierno. Finalmente, lo que en medio de toda esta tarea de criar y enseñar a nuestros hijos, ¿verdad?
Muchos papás pueden sentirse insuficientes. Y les digo la verdad, hermanos, los papás somos insuficientes. Sí lo somos. La crianza de nuestros hijos, para los papás, nos habla constantemente una verdad, ¿verdad? Y nos hace conscientes de nuestra necesidad de Dios. A veces pensamos que el éxito consiste simplemente en mantener a nuestros hijos fuera de problemas, ¿verdad? Y a veces pensamos que nosotros queremos mantenernos fuera de esos problemas también. En Tito 2 nos llena de esperanza. Pablo dice que la gracia de Dios nos instruye para vivir en piedad, ¿verdad? Y aunque los papás tenemos la responsabilidad de formar a nuestros hijos, no estamos solos en esa tarea. Dios en su gracia, en su misericordia, está obrando en la vida de nuestros hijos. Pero por eso debemos depender continuamente de Dios y de buscar su ayuda y de buscar fortaleza. El Salmo 127:1 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Papás, no escondas tus debilidades. No escondas tus debilidades. Reconozcamos nuestras debilidades delante de Dios y dependamos de la gracia de Dios. Todos los padres débiles tenemos un Salvador poderoso y tenemos su gracia, y esa gracia es suficiente para sostenernos. Que te muestres débil delante de tus hijos no te va a hacer menos. Si tú estás en Cristo, tu identidad de padre fracasado está en Cristo. No vas a llegar al cielo por ser un padre exitoso o una madre exitosa. Vas a llegar al cielo porque el Señor Jesús se apiadó de ti y te dio su salvación y te dio su identidad. Hermanos, Dios no solamente está interesado en individuos piadosos. El Señor está interesado en hogares que reflejen su gracia. Y el Evangelio transforma la manera en que los padres y los hijos se relacionan entre sí. ¿Cuántas veces has perdonado a tu hijo por una mala contestación? ¿Cuántas veces tu hijo te ha perdonado a ti por una mala contestación? Vivimos tristemente en una cultura donde muchos hogares están marcados por la distancia, por el enojo, por la ausencia, por la dureza, por la indiferencia. Hay padres presentes físicamente, pero ausentes espiritualmente, que no han querido tomar lo que Dios los ha puesto ahí. Y también hay hijos que viven sin honra, sin obediencia, sin gratitud. Pero es el mismo problema. Tanto unos como nosotros muestran un corazón alejado de Dios. Por eso Pablo no solamente no nos da como una técnica de crianza, ¿verdad? Pablo lo que hace es llevarnos al Evangelio. Papás, Dios no los llamó solamente a proveer comida en su casa, a proveer escuela o comodidades. Dios los llamó a formar discípulos. Los llamó a reflejar y a mostrar el carácter de Cristo delante de sus hijos. Y todos los papás aquí tenemos que ser honestos y decir: hemos fallado. Yo he fallado, yo, Antonio Díaz, he fallado. Algunos provocamos a ir a nuestros hijos y lo hicimos con dureza, lo hicimos con inconsistencia, lo hicimos con ausencia, lo hicimos con indiferencia. Otros lo hicieron demasiado ocupados, ¿verdad? Construyendo un imperio para sus hijos o el negocio o una carrera, mientras lentamente iban perdiendo o van perdiendo el corazón de sus hijos. Padres que no se atreven a tener estas pláticas difíciles con sus hijos, los hijos, para corregirlos en amor.
Yo creo que mi edad favorita de mis hijos era cuando tenían entre 3 y 7, ¿verdad? Que todos te dicen que sí y que te dicen que eres tu superhéroe y que se quieren parecer a ti y que tú le dices no. ¿Por qué? Pues no, no te conviene. Ah, no me conviene. Y te hace caso, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos a los hijos, ¿verdad? Dios los está llamando a honrar, a obedecer a sus padres. Y muchos hijos han respondido con rebeldía, con desprecio, con egoísmo, con desobediencia. Hijos que han endurecido el corazón contra la autoridad que Dios les dio a sus papás. Entonces, papás, hay que arrepentirnos de criar sin depender de Dios. Hay que arrepentirnos de representar mal el corazón del Padre Celestial. E hijos, hay que arrepentirse, arrepiéntanse de deshonrar a quienes Dios puso por encima de ustedes, ignorándolos, insultándolos o menospreciándolos. Y miren, esto no puede terminar solamente en mirar nuestro fracaso y nuestra frustración. Tenemos que voltear a ver a Cristo, ¿verdad? Porque Jesús fue un hijo perfecto, obedeció perfectamente a su papá. Y también Jesús es el Salvador perfecto para estos padres imperfectos y esos hijos imperfectos. Jesucristo murió por la dureza de nuestros corazones, por nuestra rebeldía, por nuestros fracasos familiares. Y en tu familia hay fracasos. Cristo murió por esos fracasos también. Y Cristo resucitó para darnos a todos, a padres y a hijos, perdón, gracia y poder para vivir de una manera nueva. Hermanos, hay esperanza en los hogares, en nuestros hogares hay esperanza, porque tenemos un Salvador vivo. Entonces, papás, ya no les den a sus hijos solamente reglas, denles a Jesús. E hijos, aprendan a obedecer viendo a sus papás una autoridad imperfecta, pero que está apuntando a su Padre Celestial, que sí es perfecto. Así que oremos, hermanos, para que Dios haga que los hogares de esta iglesia haga lugares del evangelio, casas del evangelio, donde el evangelio sea visible, donde la gracia sea constante, donde el arrepentimiento sea el tema normal y no el capítulo de Netflix, ¿verdad? Oremos para que Cristo sea amado por sobre todas las cosas en esta relación de padres e hijos. Amén. Oremos. Señor, queremos pedir que tengas misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros los papás. Ten misericordia de madres solteras, padres solteros. Ten misericordia, Señor, de los hijos. Señor, tú eres bueno y eres misericordioso y te pedimos que nos perdones por las veces, por las muchas veces que hemos fallado, tanto padres como hijos. Ayúdanos a los padres a criar, a educar, a llevar a nuestros hijos con amor, con gracia, con un corazón humilde, sabiendo que fallamos, pero queremos hacerlo en total dependencia tuya. Por favor, ayuda a los hijos de esta iglesia a honrar y a obedecer, también con humildad, Señor, con un corazón agradecido por los padres que les has dado, que no son perfectos, pero son los mejores que les has dado a estos hijos, porque tú los creaste, tú se los diste.
Fue tu voluntad que esos hijos nacieran en ese hogar con esos padres. Te pedimos, Señor, que guardes nuestros hogares, Señor, de que haya dureza en los corazones, que haya egoísmo, que haya indiferencia. Y que nos dé sabiduría a los padres para formar a nuestros hijos discípulos que amen y que sigan a Cristo. Señor, queremos hogares y relaciones de padres e hijos que apunten al Evangelio, que apunten a Jesús. Y que en medio de todas nuestras debilidades, Señor, tu gracia nos sostenga en medio de estas relaciones. Todos tenemos diferentes momentos de relación con nuestros hijos, unos con hijos pequeños que dependen 100% de nosotros, otros con hijos niños, que son niños, adolescentes. Señor, da sabiduría en cada etapa a los padres de esta iglesia. Dales la confianza, tanto padres como a hijos, de saber que tú estás capacitando a los papás y a los hijos, porque nadie nace con experiencia y todos cometemos errores, Señor. Ten misericordia, mucha misericordia, Señor, de todos los hogares de esta iglesia, Señor. Gracias, gracias, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, que es nuestro ejemplo. Gracias, Señor Jesús, por mostrarnos el camino. Amén. Pongámonos de pie, hermanos.